9. Tu voz, tu opinión, tu emisora. ¿Cómo están? Buenos días. En este día jueves 24 de julio, son las 7:40 de la mañana. Estamos empezando esta jornada de voces y opiniones con mucho ánimo. Ya es el último día laboral de la semana, así que hay que meterle toda la energía para poder descansar luego de hacer, por supuesto, todas las actividades. ¿Qué tal? Aquí estoy con Mirel y con Daniel. ¿Cómo estamos? Hola, buen día. Aquí bastante contentos en realidad. Iniciando, bueno, la jornada de hoy se ve bastante movida. No sé qué tal han visto ustedes. Sé que hay muchísimas actividades como todos los años. Por las fiestas de Guayaquil, los niños, los grandes, los adultos emocionados, vistiéndose de los colores particulares del guayaquileño. Y aquí hay un ejemplo. Aquí hay un ejemplo. Aquí estamos hay dos de ejemplos. Celeste y blanco, así es. Ajá, bien guayacos. Exacto, sí. Bueno, para la próxima yo vengo de celeste. Pero muy contentos, Daniel. Muy bien por acá, también disfrutando. Esto es lo que viene a ser un feriado, algo largo, una época de descanso. Y si ven en muchas actividades, hay personas que a veces prefieren quedarse en la casa descansando, viendo películas, viendo series, cualquier cosa. Te estás describiendo, Daniel. Probablemente. Que por cierto es un feriado local, ¿no? Nuestros amigos de otras ciudades, ellos sí van a tener que seguir con sus actividades normales. Este feriado es por las fiestas de Guayaquil. También se vienen las sesiones solemnes que hacen las respectivas autoridades. Ya más adelante les estaremos contando cuáles son esas actividades que están disponibles para hacer durante este feriado aquí en Guayaquil, porque siempre hay algo que hacer en la ciudad. De hecho, el día de ayer estuve haciendo varios trámites alrededor del municipio y me pareció muy agradable ver, como siempre, los shows de estudiantes, me parece, o de academias, bailando, tocando instrumentos, las ferias también, para los diferentes artesanos. Entonces, definitivamente hay muchas cosas interesantes que hacer. Se escuchaba la música, se transmitía la alegría de la gente también celebrando desde ayer como antesala el día de hoy. Entonces, de seguro van a encontrar este espíritu en todas partes en Guayaquil y bueno, celebrarlo. Que por cierto, sería bonito ver a la ciudad con ese mismo movimiento todos los días, cada fin de semana, ¿verdad? No solamente temporal por la fiesta. No. Pensemos en el tráfico, por favor. Bueno, el tráfico sí, pero ¿saben qué? Sorprendentemente, el día de hoy yo no encontré mucho tráfico. Justamente eso le contaba a Dianita, porque por lo general el último día, bueno, los jueves en realidad que vengo, y no siendo último día, es un caos y tengo que salir súper tempranito de mi casa, 6:20. Pero hoy no encontré mucho tráfico. Yo por lo general no encuentro tanto tráfico. Sí. Sí. Se ha aliviado un poco, pero bueno, hay muchas vías que se están arreglando, me parece, ahora en Guayaquil, en la vía también San Borondón, y eso tampoco ayuda mucho, pero bueno, entendemos que es para mejoras. Así es. Pero bueno, vamos más adelante, como les decíamos, vamos a tener un recuento de la agenda que pueden hacer en Guayaquil por estas festividades. Por ahora les vamos a comentar un poco de noticias, y es que el asambleísta del oficialismo, Dominic Serrano Molina, ADN, volvió a ocupar su curul en la Asamblea Nacional, luego de ser suspendido por 8 días sin sueldo por una falta leve tras ser captado dibujando en una sesión de la Comisión de Transparencia, Participación Ciudadana y Control Social de la que es parte. Serrano, el legislador más joven del actual periodo, con 19 años, recordemos que fue suspendido el 12 de julio de 2025, luego de la resolución del Consejo de Administración Legislativa CAL. ¿Creen que para este asambleísta ya queda marcado un precedente o que ya después la ciudadanía en general del país ya pueda olvidar lo que hizo? Yo creo que nadie se va a olvidar de lo que hizo. Yo creo que desgraciadamente le va a marcar porque la gente se va a acordar de él por eso. Ya no porque es el joven, no porque es carismático, no porque intentó poner algún proyecto de ley. O sea, al menos que él intente realmente reivindicarse y tratar de reposicionar su imagen, por así decirlo, es la imagen con la que se va a quedar. Es más, nadie conocía quién era hasta que pasó esto. Y a raíz de esto también es que empieza a saltar a la luz el tema de los familiares, me parece, ¿no? De los familiares, y que viene todo esto, estas despidos, bueno, no despidos, más bien solicitudes de renuncia, terminación de contratos, y se expone también esta otra cara que no estaba en el radar de los familiares asambleístas. La cara del nepotismo. O sea,
Yo les voy a contar mi experiencia. Yo soy una persona bastante concentrada en lo que hago, pero por alguna razón pienso mucho mejor cuando estoy dibujando. Claro que yo no dibujo como el asambleísta, sino que hago como formas. O sea, estoy en el papel y estoy hablando y estoy escuchando y estoy esto y estoy dibujando. Supongo que alguien pudiera explicar este funcionamiento tal vez de motriz, ¿no? De mover la mano con el funcionamiento también de la fluidez de ideas. Sin embargo, sí considero que hay como varias cosas que aquí toman partido, ¿no? Primero, que vemos asambleístas que son muy jóvenes y no necesariamente hayan mostrado ser destacados para ser asambleísta. Creo que es un reflejo de eso. Y bueno, segundo, entiendo que está en una sesión bastante importante también. Obviamente uno debe comportarse a la altura y de acuerdo al caso. No voy a hacer dibujitos, yo no hago dibujitos por si acaso cuando estoy en situaciones como esas. Sin embargo, sí, va a ser recordado por eso, como dice Daniel, coincido, salvo que haga algo extraordinario y yo creo que todas las cosas son oportunidades. Todavía él tiene la oportunidad de mostrar madurez y de esforzarse para ser un buen representante, ¿no? Espero que lo tome eso como un impulso y que lo tome el resto también de asambleístas para eso. Sí, porque él está empezando apenas su carrera, porque todavía está estudiando, tengo entendido, o quizás ya dejó de estudiar por este tiempo que está siendo asambleísta, pero le falta formarse profesionalmente, le falta seguir una carrera dentro de lo que se vaya a dedicar. Empezó su carrera sin terminar sus estudios. No, él estaba estudiando, no recuerdo qué seguía, me parece que jurisprudencia, estaba estudiando para ser abogado. Pero no ha terminado. Todavía no ha terminado. Claro. ¿No? Porque igual para ser asambleísta solo se requiere de tener título de bachiller. Claro. Definitivamente, no se requiere ser abogado Entonces, ni tener título. entiendo que eso debería ser igual un No se plan. requiere tener título de bachiller para ser asambleísta. Tampoco. Tampoco. No, ¿Y cuál es el mínimo? Tener 18 años, saber leer y escribir y ser ecuatoriano. y ser elegido. Y Ya. ser elegido, claro. Johnny ahí sorprendido dice que también puede ser candidato para la asamblea. A mí me chocan esas elecciones. Yo no sé qué piensan ustedes, pero a mí sí, o sea, es como, ok, quiero votar por este para que me represente, pero a la vez me siento representada por este otro de la otra lista. Entonces, es como esta votación en bloque. Esa modificación que han cambiado, porque se supone que las votaciones tienen que ser por persona, no por listas, pero este cambio que han hecho, que sean por listas, quita esa posibilidad de que uno pueda tratar de elegir realmente a las mejores personas y tiene que elegir por el partido y con la gente que le echan en el partido. Entonces, Exacto. claro, y eso es lo que ha quitado es pluralidad, porque claro, si de repente alguien decía quiero votar por 2 de la lista 1, 3 de la lista 2, 5 de la lista 3, ya no se puede eso. Y quita bastante de esa representación o esa variedad de pensamiento que debería tener la asamblea. Entonces ahora tenemos pues personas que no piensan, que solamente dibujan o que van haciendo shopping o quién sé yo, pues Qué aparentemente vergüenza. aparentemente también violando niñas. Sí, así sí, que- porque mucha gente dice, Lo ¿y más él, fuerte. ¿y él en qué partido estaba? Y a veces como la gente vota en plancha, o sea que yo voté por él, yo ni Claro. sabía, yo Claro, ni lo no había se visto en la sabe. lista. Pero también recordemos que cuando se votaba de manera individual, por así decirlo, mucha gente decía, no, qué pereza, no, yo que voy a estar buscando. Entonces directamente también Ya, lo hacían. pero Pero uno uno- puede, Pero igual había uno la puede tener libertad. las dos Sí, opciones. había la Claro, libertad claro. de elegir. ¿Cuál tú prefieres, Dianita? No, la que sea, la que tome su Individual, tiempo, ¿no? pues tome ahí su votito por partido, Claro. por elección, ¿no? Porque Ah. obviamente la gente tiene derecho a elegir por qué manera hacerlo. Claro, para sentirnos verdaderamente representados, no, que estamos obligados a elegir en plancha. Ya. Pero bueno. Así es, bueno, son las 7 horas con 48 minutos, 7 horas con 48 minutos. En tanto, les contamos que la Función de Transparencia y Control Social sesionó el miércoles 23 de julio de 2025 en Guayaquil para rendir homenaje a la ciudad por sus fiestas julianas. El presidente de la función, Luis Cabezas Clair, destacó que el evento coincide con la 4ª sesión que realizan en esta jornada también en la ciudad, por lo que expresan su reconocimiento y reiteran su compromiso con ella y con el país. Mientras que tras la emisión del reglamento a la Ley de Integridad Pública, en el que se reforman varios artículos de la Ley Orgánica de Servicio Público, LOSEP, los gremios de servidores públicos lo están revisando y en este proceso les preocupa que todavía se registren ciertos elementos subjetivos, así lo dijeron textualmente. El reglamento fue emitido mediante el Decreto Ejecutivo 57, el 22 de julio, por el presidente Daniel Noboa, y entre las modificaciones a la LOSEP está que las evaluaciones a los trabajadores del sector público se harán de manera semestral y ya no anual.
Bueno, eso ya justamente lo habíamos conversado anteriormente, está previsto en la ley, estas evaluaciones semestrales. ¿Qué piensan de eso? A mí me parece bien que el servidor público sea evaluado. Lo que me preocupa a mí es esa modificación en cuanto a que la destitución ya no la resuelve el Ministerio de Trabajo, sino que la resuelve la misma institución pública, que entiendo que así funcionaba muchos años atrás. Y claramente ahí se duda también sobre la imparcialidad de la institución para separar por destitución a un servidor público. ¿Qué opinan? A ver, por un lado, ¿para qué vamos a poner a otra entidad burocrática que maneje todas las otras entidades? Si al final lo que debería ser el Ministerio de Trabajo es enfocarse en lo que viene a ser el área privada del trabajo, ¿verdad? Enfocarse más en los temas de los desahucios y todo eso, y dejar al área administrativa justamente que se encargue de la posibilidad de los despidos. A mí lo que más me preocupa realmente es cuáles van a ser los parámetros que van a poner, porque tienen que haber parámetros claros para cada evaluación, para cada puesto, una forma de poder tener justamente criterios de ponderación, justamente porque si no se va a prestar para que se den muchas arbitrariedades, y la idea es justamente evitar las arbitrariedades, evitar esa posibilidad. Entonces, sí, me parece que es positivo, pero hay mucho por reglamentar justamente para poder evitar esa arbitrariedad y que la gente pues se le pueda también garantizar la posibilidad de tener su trabajo. Un estándar no puede ser demasiado alto que nadie pueda cumplir y que eso sirva como una excusa para despedir, o tampoco sea demasiado bajo simplemente para mantener a una serie de pipones. Entonces tiene que haber de una u otra manera algo fundamentado, un estándar, una rúbrica o algo similar que permita entonces realmente hacer unas evaluaciones transparentes, ¿verdad? Y esa es otra cosa importante, ¿verdad? La transparencia de estas evaluaciones, y que también sean publicadas para que cualquier persona pueda decir, mira, lo votaron sí por A, B, C, D, todos estos motivos. Eso es súper importante, porque hay personas que piensan, bueno, se trata de una evaluación de una persona o se trata de una sanción de una persona y es un tema confidencial y no debería hacerse público, pero claramente estamos hablando del aspecto de transparencia y que todos tenemos derecho a conocer cuál es la calidad de nuestros servidores y por supuesto por qué se los está calificando de cierta manera, cuáles son las razones o cuál es el resultado de su actividad, ¿no? Y te quería preguntar algo, porque... A ver, o más bien comentar algo, porque depende de la calificación muchas cosas. Por ejemplo, Dianita, si no tienes evaluación excelente al final del día, por ejemplo, no puedes irte a una comisión de servicio a otra institución pública. Ahora te exigen el requisito de que tengas un resultado excelente. Entonces depende de muchas cosas, en realidad no solamente es el tema de la destitución o de suspensiones o de posible irte a un proceso como de capacitación, como para rehabilitar al servidor a que tenga ese desempeño que quiere la institución. Cuando se habla de comisión de servicio, se refiere a que puedas participar de otra entidad haciendo lo mismo que haces en tu actual cargo. No necesariamente lo mismo, vas a cumplir otras funciones, puede ser otro cargo, pero sí, se trata de que otra institución pública te dice, ¿sabes qué? Me interesa tu perfil o me interesa que vengas a prestar servicios, y no es que te contrato como una persona dentro de la institución, como una nueva contratación, sino que te presto de la institución donde estés y te presto por un tiempo definido, y cuando termine ese tiempo, bueno, te regresas a tu institución a cumplir el régimen que mantenías básicamente. Ahora, tengo entendido que con estos cambios propuestos no cabe algún reclamo de inconstitucionalidad porque estaría enmarcado dentro de todo lo que conlleva un buen proceso legal ahí por detrás. O sea, si por detrás se ha dado el debido proceso, pues no habría problema, pero siempre va a haber posibilidad de plantear una acción de protección, por ejemplo, si es que ha habido algún vicio dentro del proceso de evaluación. Pero recordemos que ya de una u otra manera pasó esto de aquí, me parece que fue en el 2020, que se hizo una evaluación a la Corte Nacional de Justicia, se demandó la inconstitucionalidad de la evaluación y tuvo entonces que revertirse los resultados de esa evaluación. Entonces, nuevamente, no es algo que puede ser arbitrario, es algo que tiene que contar justamente con el paso a paso, con la transparencia, para que pueda gozar esta legalidad. Lo que no me queda a mí tan claro es si es que esto se aplica únicamente a entidades del sector público o también se va a poder aplicar a las empresas públicas y a las distintas tipos de empresas públicas que hay, porque hay empresas públicas que son de propiedad estatal pero que no son públicas, sino que son privadas, ¿ya? Mire ese Banco del Pacífico, mire TC Televisión, ¿verdad? Que no son entidades públicas, pero son del gobierno.
O sea, son controladas por, Sí. la mayoría de las acciones son estatales. Sí, y de ahí también tenemos las empresas públicas, ¿verdad? Que se rigen también en un régimen medio híbrido. Entonces, claro, va a ser interesante al final es cómo se va a hacer, si que van a mantener los mismos criterios o van a cambiar también esos criterios para ese tipo de instituciones. Y para abordar un poco los cambios, también teníamos nosotros ahí algo que reformaba, por ejemplo, el artículo 18, específicamente el literal C, era un caso, y el otro también el artículo 98. ¿Qué es lo que dice Mireli? Claro, eliminó el artículo 98 y básicamente se trata de los nombramientos provisionales. A ver, sustituyes el artículo 18 de la LOCEP por el siguiente, lo leo. C. Para ocupar un puesto cuya partida se encuentre vacante, este nombramiento se otorgará a cualquier persona que cumpla con los requisitos del puesto, sin que genere estabilidad o que sea un derecho exclusivo de esa persona ocupar ese nombramiento provisional. La Administración podrá disponer la terminación de dicho nombramiento provisional y notificar en cualquier momento, en razón de necesidad institucional, cambios organizacionales o decisiones administrativas sin que esto implique vulneración de derechos al no existir un vínculo de estabilidad laboral. A ver, todos los que tienen sobre todo nombramiento provisional conocen la situación, ¿no? El nombramiento provisional fue creado por la LOCET para cubrir estos puestos vacantes o puestos, por ejemplo, básicamente de personas que han dejado un espacio y que no ha sido rellenado este espacio a través de un concurso público, por ejemplo. Entonces, la persona que entra a ocupar un nombramiento provisional no ha ganado un concurso público y por ende no se puede considerar que tiene una estabilidad permanente como lo da un nombramiento definitivo. Entonces, ¿qué decía la LOCET? Básicamente se podía terminar por algunas causales el nombramiento provisional. Una de ellas, la más conocida, que siempre se alega cuando se terminan los nombramientos provisionales sin justa causa, es que se termina cuando se declara un ganador del concurso para ocupar esa partida. Entonces, si no había un concurso y no se declaraba un ganador, la persona, digamos, sin tener una estabilidad permanente, tenía el derecho de continuar ocupando ese nombramiento. Ahora sí veo que hay un cambio aquí, bueno, dos cambios que me llaman la atención. Primero, obviamente se dice lo que ya siempre estuvo, que no genera estabilidad permanente, pero dice se puede terminar en cualquier momento por cualquier razón. Eso es un cambio enorme. Y segundo, dice también, como para acentuar el tema, no es un derecho exclusivo de la persona que ocupe el nombramiento provisional ocuparlo durante el tiempo en que esa partida esté disponible. Es decir, si la partida está disponible y no se declara el concurso de un ganador, me pueden contratar a mí con nombramiento provisional, podrían terminármelo y luego contratarte a ti, Dianita, para ocupar el mismo cargo con nombramiento provisional. O sea, básicamente deja bastante abierto para la decisión institucional cuando te terminan el nombramiento provisional. Y de ahí el efecto, a mi parecer, de si tú planteas una acción de protección, por ejemplo, o cualquier otra acción, porque ahora tenemos precedentes jurisprudenciales que nos dicen no puedes plantear estas acciones de protección cuando se trata meramente de conflictos laborales entre el servidor público y la institución pública, no necesariamente te van a declarar la violación de derechos. ¿Por qué? Porque aquí ya esta norma que está siendo reformada te está diciendo que la institución puede decidirlo por cualquier razón, en cualquier momento, terminar tu nombramiento provisional. ¿Qué opinas tú, Daniel? Me parece que es una situación que está todavía que vamos a tener que se empiecen a ver los casos para ver dónde pondremos las líneas realmente, ¿verdad? Uh-huh. Porque la forma como está puesto se presta para arbitrariedades nuevamente, sí. Entonces deja un poco el mal sabor en ese sentido. Entendemos lo que está detrás, ¿verdad? Es que se puede tener de una u otra manera más flexibilidad o más fluidez en estos cargos, pero claro, también genera inseguridad laboral para las personas que están en esos puestos. Y bueno, algo también que acotar es la eliminación del artículo 98. También se pidió agregar en el artículo 105 el siguiente numeral, que es la cesación de funciones para nombramiento provisionales por parte de la autoridad nominadora, sin que sea necesaria la formalización de ningún otro requisito.
Sabes, a mí sí me preocupa un poco este tema y creo que ya hemos pasado por esto anteriormente, ¿no? Es evidente que ha existido como estas especies de barridos de instituciones, por así decirlo, no necesariamente, ahí donde va el tema que comparto contigo, Daniel, esta discrecionalidad injustificada, no necesariamente sacas a personas que no aportan a la institución, porque hay muchas personas que no aportan, es así, lamentablemente, y están como agarrados del puesto público por la dificultad de terminar su servicio, ¿no? Hay muchísimas personas que tienen contratos de servicios ocasionales de forma repetitiva por años y años, personas que tienen nombramientos provisionales y son excelentes en su trabajo, aportan muchísimo, son una parte fundamental de ese servicio público, que básicamente lo que quiere la gente es recibir un buen servicio. Entonces ahí sí me preocuparía también dejar de prescindir de los servicios de estas personas que tanto se han esforzado, que tanto aportan a la sociedad por decisiones de separar a gente, por ejemplo, para traer a nueva, simplemente para traer a nueva, porque lamentablemente hay muchos compromisos también de los que tienen las instituciones públicas o quieren su propia gente. Las cuotas políticas, sí. Hay que decirlo. Entonces, definitivamente es algo que preocupa y, bueno, nosotros tenemos, entiendo, conocidos, amigos que son servidores públicos y se puede también entender su ahorita incertidumbre de qué va a pasar conmigo. Claro, sobre todo en un entorno en donde el trabajo aquí en Ecuador tampoco es muy fácil de tenerlo en cuanto a la calidad de empleo pleno, como se lo denomina. Entonces, claro, siempre para las personas que son honestas y que están haciendo su trabajo, en este sentido, si tienen ese tipo de contrato, va a generar mucha preocupación. Definitivamente. Son las 8:01, ya nos están dando una señal de hacer el primer corte aquí en Voces y Opiniones. No se despeguen de la 96.9 porque al volver tendremos más información. Guayaquil. Que la fiesta no pare. En la 96.9 FM, la radio que te mueve. Celebramos los 490 años de nuestra ciudad con pura energía. Te acompañamos con la mejor música y la vibra que solo la 96.9 te da. Sintoniza la 96.9 FM y déjate llevar por las fiestas julianas. ¡Que viva Guayaquil! Ahora, en la 96.9 te damos buenas recomendaciones. Ya regresamos con más. Oigan, vecinos, siempre trabajemos en equipo. Así seguramente veríamos nuestros barrios más limpios. Y yo la veo y ya sé cómo actuar. Horario y frecuencia siempre hay que respetar. Guayaquil, ciudad de todos, siempre vamos a cuidar. Sí. La ciudadanía, el municipio y Urbaceo. Juntos por Guayaquil, ciudad de todos. Elegancia que se nota, distinción que se siente. Cavalieri viste al verdadero caballero. ¿Deseas vestirte con distinción y marcar una diferencia en la forma en que te presentes ante los demás? Entonces debes ir a Cavalieri, el mejor lugar para vestir, acorde a la ocasión con elegancia y distinción. Visítanos en nuestros locales ubicados en San Borondón Plaza y en la Ciudadela Kennedy, Avenida Miguel H. Alcíbar. Trajes, corbatas, accesorios y una amplia variedad de texturas esperan por ti. Déjate asesorar simplemente por los mejores. Cavalieri, donde nace el arte de vestir bien. Después de un accidente de tránsito, cada minuto es crucial para las víctimas. Por eso, usa tu celular para solicitar ayuda. Siempre cede el paso a los bomberos. Si existe una herida externa, ejerce presión para evitar la hemorragia. En caso de lesiones graves, espera la asistencia de paramédicos o personal de rescate. Cuida tu vida, conduce con precaución y actúa a tiempo. La prevención es la clave. Este es un mensaje del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil. Los mejores están con los mejores. En la 96.9 te recomendamos lo mejor. ¡Que viva Guayaquil!
la fiesta no pare. En la 96.9 FM, la radio que te mueve. Celebramos los 490 años de nuestra ciudad con pura energía. Te acompañamos con la mejor música y la vibra que solo la 96.9 te da. Sintoniza la 96.9 FM y déjate llevar por las fiestas julianas. ¡Que viva Guayaquil! Yo te canto esta canción porque salió del corazón. 96.9. Amigos, a las 8:05. Estamos aquí con ese ánimo de Guayaquil, de mis amores. Ya es las puertas de cumplir 490 años de fundación en ese 24 de julio. Por supuesto, también con información en voces y opiniones. También queremos agradecerles a quienes están conectados en Facebook y YouTube en las transmisiones que hacemos todos los días a través de @la96.9 FM. Y por supuesto, también es oportuno hacer la recomendación de cada mañana, porque si usted quiere vestirse bien, pues tiene que visitar un solo lugar aquí en Guayaquil y se trata de Cavalieri. Denme un segundo que por aquí ya lo tenía, se no me vino escapó. El modelo hoy, Imagínense, hoy no pudo vino el venir modelo. Tiene multa, la primera multa, es verdad. Bueno, pero es su primera falta, lo podemos dejar pasar, él es el que más viene. Pero seguramente él lo que les diría es que la elegancia que se nota y la distinción que se siente, pues es por Cavalieri, quien viste al verdadero caballero. ¿Deseas vestirte con distinción y marcar una diferencia en la forma en que te presentes ante los demás? Entonces debes ir a Cavalieri, el mejor lugar para vestir acorde a la ocasión con elegancia y distinción. Visítanos en nuestros locales ubicados en San Borondón Plaza y en la Ciudadela Kennedy, Avenida Miguel H. Elcíbar. Trajes, corbatas, accesorios y una amplia variedad de texturas esperan por ti. Déjate asesorar simplemente por los mejores. Cavalieri, donde nace el arte de vestir bien. Son las 8:07 en Voces y Opiniones. Seguimos con más información para ustedes. Una de ellas trasciende justamente a partir de la Ley de Integridad Pública, que tiene muchos tópicos que ha abordado, ¿no? También se le llama unidad de materia, ¿no? Que no tiene. En este sentido también ha tocado el tema económico, financiero. Y a esto pues ha respondido el sector de cooperativas. Ellos se niegan a convertirse en bancos. Las cooperativas del país rechazaron el día de ayer categóricamente la disposición transitoria de la Ley Orgánica de Integridad Pública que obliga a las cooperativas de ahorro y crédito a transformarse en sociedades anónimas. En rueda de prensa realizada en Quito, representantes del sector dijeron que están a la expectativa de que la Corte Constitucional resuelva su pedido de demanda de inconstitucionalidad interpuesta el pasado 4 de julio. Las cooperativas no son bancos, son organizaciones de personas, no de capitales, enfatizó Juan Pablo Guerra, director ejecutivo de la Asociación de Organismos de Integración del Sector Financiero Popular y Solidario, ASOFIPSE, cabeza de este mercado que representa el 30% del sistema financiero nacional y atiende a más de 6 millones de ecuatorianos, según datos presentados por los voceros. El abogado Andrés Benavides explicó que la demanda busca que la Corte Constitucional suspenda la aplicación de esta disposición mediante una medida cautelar. Además, también una exfuncionaria enfatizó que lo importante es que tanto el modelo de asociación, que son las cooperativas de ahorro y crédito, como el de los bancos son modelos válidos y que ambos deben cumplir los principios básicos de Basilea para dar confianza al público. Margarita Hernández, ex superintendenta de la Economía Popular y Solidaria y quien hace poco fue censurada por la Asamblea por una supuesta falta de control en el sistema, afirmó que tras su salida de la entidad en agosto de 2024, se emitieron y se propusieron a la Junta todas las normas técnicas que permiten que todos los temas que estaban regulados para las entidades financieras privadas estén también regulados y controlados para las entidades del sector financiero, popular y solidario.
Entonces vemos cómo esta nueva disposición no ha sido bien vista por el sector de cooperativas. Entiendo que ellos también alegan que se está trastocando el objetivo, que es el principio de cooperativismo, en función de que quienes son sus socios son parte de la cooperativa, digamos que tienen un porcentaje de acciones, pueden llegar a ser dueños, lo cual no es el mismo sentido que tiene un banco, que ya va más allá con el tema financiero. ¿Cómo ven ustedes esta nueva medida que ya ha sido dispuesta por el gobierno? Nuevamente, yo creo que es buena. Yo creo que definitivamente es buena, porque hay muchas cooperativas que, en su afán de, entre comillas, tener menos controles y tener menos salvaguardias para las personas que están adentro, hacen las funciones de un banco, básicamente, o en su inicio. Entonces, lo que quieren hacer el banco es tratar, por así decirlo, de formalizarlas, ¿verdad? Porque ya no estamos hablando de cooperativas pequeñas, sino que estamos hablando de cooperativas que van a tener más sucursales que mismos bancos. Entonces, claro, tienen que someterse a esos controles, tienen que someterse a esos filtros, tienen que someterse también a ese tipo de responsabilidades, y por eso yo creo que es bueno. Claro, no todas las cooperativas, tengo entendido que, claro, se va a hacer un análisis sistemático de cada una de ellas, ¿verdad? Para poder de una manera decirle, mira, ¿sabes qué? Tú naciste como cooperativa, pero ya tienes la calidad de banco, gradúate, por así decirlo. ¿Cuál es tu opinión, Dianita? Que tú eres especializada en economía. Pero no soy economista, parece, pero no. O sea, lo que a mí me choca un poco es el tema de la imposición, de que se obligue, de acuerdo a ciertos parámetros que vaya a generar la Junta Financiera y Monetaria, que por cierto recién se ha unificado, porque antes habían dos, una Junta Financiera, otra Junta Monetaria. Ahora, dentro de esta ley también se pide que sea solamente una. Esta se va a conformar, y luego de que está instalada tienen 90 días para hacer este análisis técnico, que involucra una parte que ellos denominan sistemática y de interconexión, que lo que busca es que los depositantes, los usuarios, tengan la tranquilidad de que sus ahorros estén en buenas manos, ¿no? De que no vaya a sufrir algo más adelante, tenga que ver con un tema financiero o externo, y que pues los cuentaahorristas o quienes tienen ahí sus depósitos vayan a ser perjudicados. Pero lo que también mencionaban los representantes de las cooperativas es que ese mismo riesgo existe tanto para las cooperativas como para los bancos, porque recordemos que no todos los bancos tienen activos que son, digamos, grandes. También hay bancos medianos, bancos pequeños. Sí, y pero también los bancos tienen un seguro de depósitos que las cooperativas no. Y si la cooperativa entonces es grande y no tiene el seguro de depósitos y algo le pasa a la cooperativa, los depositantes se quedan sin resguardo. Entonces yo creo que esa es, de una u otra manera, en el fondo, lo que la ley intenta también salvaguardar, ¿verdad? Pero las cooperativas también han venido funcionando bien durante muchos años, las grandes. Obviamente hay pequeñas que ni siquiera están bien constituidas. Eso decían de Filambanco. Entonces, sí, y bueno, y aparte lo que se suma a esto es que va a haber un mayor control, porque el mismo control que existe para las cooperativas no es para los bancos. Para los bancos es mucho más exhaustivo, ellos se rigen bajo otras normas internacionales, bajo otras certificaciones, son mucho más exigentes y rigurosos. Pero, por ejemplo, ahí también la pregunta es, si yo soy socia de una cooperativa, y las cooperativas generalmente tienen una mayor tasa de interés pasivo, por ejemplo, lo que se conoce como póliza, pueden llegar a un 7-5%, y los bancos te dan un 5.5 en el mejor de los casos. En el momento, bueno, dependiendo obviamente de la tabla que esté, como esté vigente. Que hace algunos meses estuvo en casi 10, entonces, en bancos. Entonces, nuevamente, dependiendo, dependiendo es un tema de cómo está el mercado realmente. Ajá, así es. Pero generalmente cuando son montos bajos te dan una tasa del 5.5 los bancos, y las cooperativas pueden darte, te digo, un 7%, 7.5. Y a veces la gente ve un poco más eso, ¿no? Entonces, de repente, si yo soy socia de esa cooperativa, que ya he tenido varios años haciendo un depósito a plazo fijo bajo este parámetro, ya al momento que se transforma a banco, digamos que cambia esa regla de juego, porque ya tiene que ajustarse un poco a la medida dentro de lo que está la competencia dentro del mercado. Quizás ahí habría que hacer un tema
más de educación, como para poder informar cuáles son estas condiciones. Entiendo que lo que busca desde la Sobanca, que ya se han hecho también presentes, recuerdo a su reacción, es que se queden los ciudadanos, los usuarios con la tranquilidad de que sus depósitos van a estar igual bien resguardados y que ahora van a tener mayor control, porque ya van a tener pues otra entidad que los supervisa, que en este caso va a ser la Superintendencia de Bancos. O sea, serían dos instituciones que lo supervisan. No, porque ya en el momento que pasan a ser pasan bancos, para acá, ya claro. sería parte de la superintendencia. O sea, entiendo que esta disposición lo que trata de hacer es que si alguien nació con todas estas condiciones y con la naturaleza de soy cooperativa, se mantenga con esas condiciones, y que si se cambió las condiciones y ahora resulta que opera como banco, pues obviamente le corresponden otras regulaciones más estrictas, por así decirlo, para la seguridad de la gente. Claro, para la seguridad de los clientes. Hay que ver las condiciones, eso sí me gustaría conocer. Creo que en todas las disposiciones hay que conocer cuáles son las reglas del juego, obviamente, y siempre es importante contar, por supuesto, con la participación de las cooperativas, ya que si van a tener un cambio importante, por supuesto deben poder expresarse, explicar. Yo creo que realmente ahí el error fue de que se lo pone mediante una disposición transitoria muy pequeña, en vez de mediante alguna ley donde se discutan realmente los parámetros y haya justamente toda esa apertura de la discusión, ¿verdad? Yo creo que eso es lo que faltó, y yo creo que eso es lo que más afecta realmente. Yo creo que es un cambio positivo, pero creo que debió haber más diálogo de por medio, debió haber más estudios de por medio, y debió haber una más tecnicidad de por medio. Que es precisamente lo que trata de guardar la unidad de materia, ¿no? Sí. Que todo tenga su tiempo, y que si no es económico urgente, que pase por un proceso no apurado, en donde se meten todas las cosas sin participación ciudadana, sin la participación de los administrados aquí. No, sino verdaderamente debatirlo, discutirlo y tomar en cuenta todos los puntos de vista para tener una norma efectiva y que sea constitucional, y por otro lado que beneficie en realidad a la sociedad. Y algo adicional que quiero acotar es que el sector de cooperativas también señala que ellos están muy presentes, sobre todo en los sectores rurales, lo cual la banca ha estado incluso más presente en el sector urbano, dándole obviamente apoyo financiero a las personas que viven en sus alrededores. Y si más cooperativas se sumarían al sector de bancos, estarían desatendiendo a este grupo de la población, que bueno, vemos que igual el tema del cooperativismo también está respaldado en la Constitución. Entonces tiene que haber un equilibrio para que justamente no golpee también a sus socios. Asumo yo que igual la presencia dentro de estos sectores que ya están establecidos igual se va a mantener, y la idea es que no se detenga ahí, sino que igual se siga expandiendo hacia sectores en donde no llega la banca tradicional. De acuerdo. Algo quería yo justamente, traer un poco a colación, ¿no? Porque hemos visto varias noticias de diferentes temas que siempre suceden aquí en el Ecuador, y creo que el tema del sector de la justicia siempre es bastante interesante, porque quienes están administrando justicia, nos preguntamos, están actuando con imparcialidad, pero más allá de eso, de la autonomía, de la imparcialidad, de la transparencia, ahora también tenemos que preocuparnos por la calidad moral, ética, inclusive por tener una garantía de que los mismos quienes ocupan estos cargos no cometan delitos, ya no solo relacionados con corrupción, sino inclusive delitos sexuales. Y justamente me quería referir a esta noticia que vimos, el día de ayer la conocí yo, me parece que el día de ayer salió, de que el Consejo de la Judicatura suspendió por 3 meses sin sueldo a un juez de Tribunal Penal de Chone, Manabí, por acosar, grabar, difundir material íntimo sexual de una compañera de trabajo. Fuerte, yo me imagino que has escuchado de esto, Daniel. Sí, me parece terrible, porque no solamente que supuestamente, la alegada, que esta persona habría abusado sexualmente de esta compañera mientras se encontraba inconsciente, sino que lo filma y lo publica y lo manda por grupos. Entonces, de WhatsApp, la expresión terrible, un asco. Disculpe a la gente que nos escucha. Totalmente. Y claro, ese tipo de lacras son los que a la final terminan haciendo que la función judicial pues tenga una mala visión por parte de los ciudadanos. Daniel, ¿y tú conoces un poco más a profundidad de este tema?
porque estuviste en disciplinario. Y yo te quería preguntar, ¿es un tema de normativa, problema jurídico de normativa de pronto para sacar a esta gente, o hay más allá de eso? Un Es que tema tiene que haber el debido proceso disciplinario. Claro, pero ¿verdad? está configurado Claro, para esto, claro, ¿sí? claro, sí, por supuesto. Funciona. Por supuesto, funciona. Ok. ¿Verdad? Pero es como todo proceso, necesita recabar pruebas y uno no puede apurarlo, tiene que tomarse sus tiempos, ¿sí? El Consejo de Legislatura, pues el Pleno del Consejo de Legislatura puede hacer esa suspensión, pero no la puede hacer de manera unánime. Antes, recordemos que lo podía hacer directamente el presidente de la Judicatura de manera unánime, pero la Corte Constitucional le dijo, no, esto es algo que tiene que hacerlo pues todo el Pleno, no solamente el presidente del Consejo. Entonces fue una de las modificaciones que se dio. Y cuando hay que declarar, por ejemplo, error inexcusable, manifiesta negligencia, si hay colaboración, me refiero a colaboración pero objetiva, imparcial, de parte de los juzgadores, ¿sí? Sí, Oh, sí. Muy bien. Sí, lo que pasa es que muchas veces se presentan denuncias por esto de acá sin que tengan realmente un parámetro, sino que como cualquier persona lo puede, tiene pues, todo el derecho de denunciar. Entonces, bueno, pues se puede rellenar de una u otra manera el trabajo de los jueces en hacer esta investigación. Entonces, por eso es que de una u otra manera se quiso dejar estas denuncias de una manera alternativa, cuando la principal forma de poder seguir estas causas es cuando uno apela, por ejemplo. Entonces automáticamente el juzgador superior que conoce esta apelación, a ese le tiene que pedir que haga la declaratoria de manifiesta negligencia, porque es el que ya está conociendo la causa jurisdiccional. Así es. Sí. Son las 8 horas con 20 minutos, 8 horas con 20 minutos, y les contamos una noticia que ya evalúa el primer semestre de 2025 y señala que en este término de periodo se ha cerrado como el más violento de la historia reciente de Ecuador. La violencia criminal en Ecuador sigue desbordada. En los primeros 180 días de 2025, 4.069 personas fueron asesinadas con armas de fuego. En estos crímenes se usaron desde pistolas hasta fusiles, ametralladoras y escopetas. Estos asesinatos representan el 89% de los crímenes de este tipo que se cometieron en Ecuador en el primer semestre de este año. En total, la cifra de muertes violentas llega a 4.557 y creció un 22% respecto al primer semestre de 2023, que fue el año más violento de la historia, mientras que el aumento con relación a los 6 primeros meses de 2024 es del 45%. Tenemos entonces estas cifras para nada alentadoras y ya se ha confirmado estadísticamente que este primer semestre de 2025 ha sido el más violento de la historia reciente de Ecuador. Ahí lo que yo creo que tendríamos que hacer de una u otra manera para poder medir, porque claro, violencia hay muchas, o sea, podemos ver ahorita el sudeste asiático que comienza posiblemente una guerra entre Tailandia y Camboya, y eso va a ser violencia y van a ser muertes. Ya hay que ver en la situación de Ecuador dentro de este contexto de un conflicto armado interno, de cuál de estas muertes o cuán número de estas muertes se han dado justamente por este conflicto armado interno como guerra entre bandas, ¿verdad? Y cuáles realmente han sido que se han dado como motivo de un crimen común, por así decirlo. Entonces, yo creo que falta un poco realizar ese análisis, porque al final, si vemos números, los números van a crecer y claro, van a haber más muertes, porque también la población va creciendo, ¿verdad? Hay más inmigrantes, hay más gente que se queda sin empleo, entonces hay que realmente ver la casa. Entonces, un número, simplemente del número de muertos, no nos dice mucho, porque hay que realmente verlo como tasa per cápita, hay realmente verlo como causas detrás, ¿verdad? Uno podría decir, no, que en Nueva York fue que el mes de septiembre del 2001 fue un mes muy violento en Nueva York, sí, porque hubo un evento específico, ¿verdad? Entonces, hay que tratar de poder ver esos eventos y tratar de ver las cifras de una manera objetiva, más allá de los eventos o más allá de la situación que puede estar detrás de ella. Y yo creo que ese es un paso de análisis que falta realmente para poder analizar realmente el fenómeno de la criminalidad en el Ecuador y en la región. Entiendo, el tema de segregación de datos sería fundamental acá, porque en un momento, por ejemplo, lo hicimos para el tema de
de femicidios, ¿verdad? Entonces decimos, para poder identificar realmente el problema de femicidio, hay que tipificarlo de una manera diferente para poder tener estadísticas específicas sobre femicidios, ¿verdad? Y poder ahí ver la realidad de la situación, porque si mezclamos femicidios con homicidios y asesinatos, entonces no vamos a visibilizar realmente ese problema. Entonces yo creo que es un paso interesante criminológico que se tiene que hacer. Ahora, sin perjuicio de eso, que estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Hay que verificar bien los datos y sobre todo, para dar claridad, tener esa especificación, ¿no? De qué se trata cada uno. Pero creo que es evidente la ola de violencia que existe, sobre todo en algunos sectores. En Manta, es claro, en playas. Durán me parece que sigue siendo un foco importante de Guayaquil, Quevedo, exacto, Machala. Los Ríos, por ejemplo. Bueno, yo soy de Babao, yo creo que lo he dicho en todos los Saquemos programas el mapa del aquí. Ecuador y empecemos a marcar una de las ciudades. Exacto, no, pero es que es evidente. A ver, si hablamos de nuestra percepción también y bueno, no sé si el micrófono, ahí se escucha. Si hablamos de nuestra percepción y de nuestra experiencia, si yo hablo de mi experiencia, en el último año me ha tocado pasar literal 2 minutos después, 3 minutos después, y la última fue hace 3 semanas y fue bastante chocante porque iba en el carro con mis hijos, cerca de recién ocurridos sicariatos por mi casa. Entonces, eso normalmente en mi vida no sucedía. Entonces, también son percepciones de que tú tienes más cercana o ves más repetitivo estas noticias de violencia, en donde obviamente te va a dar temor, te va a dar terror y dices qué está pasando. No veo cómo de pronto mejora la situación a mi alrededor, sin perjuicio de que sí se estén haciendo cosas. Ojo, no digo que no, solo hablemos también de las percepciones que tenemos como ciudadanía. ¿Nos sentimos más seguros? Yo no, en lo particular. No sé, ustedes. Y bueno, y también a propósito de eso hay una crítica al gobierno porque el presidente ha cumplido 2 meses de su nuevo mandato y pese al rumbo trazado las necesidades persisten, sobre todo en temas de seguridad. Quizás 2 meses sean muy pronto. Es muy poco. Pero debe ser. 2 meses en relación al tiempo actual, pero recordemos que ya tiene tiempo. Tiene tiempo. Consideración. ¿Cuánto sí, tiempo con el es? periodo. Como un año, bueno, ya Está casi que 2 años. el mismo tiempo de Lazo. 2 años. Más o No menos. me acuerdo. Él ya. empezó en el periodo ¿Quién es del Lazo? 2023. Guillermo Lazo, pues, No, estoy bromeando de que, o sea, ¿qué pasó en ese tiempo? Obviamente. no, me refiero a que si vamos a hacer una comparación de avances o no, pues una comparación de tiempo que hay que hacer, ¿verdad? Entonces... Y ahora Y venía con un tiene plan, se mayoría supone- en la asamblea. Y se supone Claro. que venían con un plan también, recordemos eso. Claro. O al menos eso se decía en los debates, que había un plan para tanto tiempo. Pero bueno, se entiende también que es una cosa bastante difícil. O sea, hay Lo que bandas pasa que es que- están súper bien armadas. Lo que pasa ¿no? es que uno puede hacer un plan mientras está afuera, pero una cosa, uno ya está dentro y ve la realidad y le toca otra trabajar cosa. con esa realidad, ya las cosas pueden cambiar, O ¿verdad? sea, cuando estás afuera especulas, básicamente. Exacto, Ujú. ¿verdad? Pero yo creo que han reculado, yo creo que han hecho buenos cambios, yo creo que hay mano firme en el timón y yo creo que en ese sentido es una cuestión de tiempo, porque no es una cuestión de que yo pueda acabar con la delincuencia Claro, no o es varita ganar esta mágica. guerra así por así. Miren que hasta Putin pensó que iba a ganar la de Ucrania en 3 días y seguimos ya por el segundo año. Wow, terrible. Claro, bueno, y sí vemos obviamente también actuaciones, ¿no? Como ayer, por ejemplo, vimos que pudieron parar una mercadería fuerte, me parece aproximadamente 45 millones de dólares, justamente en los puertos de Manta, ¿no? Que iba a irse a Estados Unidos. Entonces, se ve acción, esperemos que pronto se vea un cambio, porque cada tiempo que pasa, lamentablemente, puede significar el dolor para muchas familias. Esa es la realidad. Así es. Y el peligro para personas por estar en lugares, no voy a decir ni siquiera en lugares inadecuados, ¿no? Pero hay tantas peleas de banda y balas perdidas, etcétera. Pero bueno, es dolor para la familia, sin embargo, son procesos que se entiende que toman su tiempo. Justamente también veo otra noticia de primicias. Dice, desde el 2008 el Estado habría entregado 240 millones a los partidos políticos y ahora la Comisión aprobó informe de segundo debate sobre la propuesta de eliminar el financiamiento público a estas organizaciones. ¿Qué opinan de eso? Quitarle el financiamiento a los partidos políticos para que puedan lanzarse y representar a la ciudadanía. Yo creo que es un tema problemático en muchos sentidos, porque claro, nuevamente le quita la posibilidad de representación a las personas, le quita la posibilidad de que una persona que no tiene recursos pues puedan armar su partido y lanzarse, pero eso también implica de que, es decir,
habría uno más consolidación de los partidos grandes por sobre los partidos pequeños, pero implicaría de que si alguien quiere entonces armar su partido o armar su organización política y lanzarse, pues tendría que buscar un autofinanciamiento, ¿verdad? Eso puede ser de una u otra manera positivo en el sentido que los obligas a emprender, los obligas, y si dice, mira, si yo no puedo conseguir financiamiento, si no puedo ser exitoso en este primer paso, ¿por qué me voy a lanzar para algo más grande? ¿Sí? Pero claro, al obligar a quitar, a tener control privado, tiene que haber un mayor control de fondos, y esa va a ser la parte que falta, porque entonces vamos a tener casos donde el narco va a seguir financiando los partidos y a excusas de que el Estado ya no les da, ¿verdad? Y entonces ahí no saber de dónde viene el dinero va a implicar de que no sabemos de quiénes son los intereses que están manejando esos partidos realmente. ¿A quién se representa en realidad? O sea, ¿cuáles son los compromisos que se adoptan? Y claro, ¿de dónde viene el dinero? O sea, desde ahí ya hay un problema. Creo que actualmente es evidente que hay financiamientos, no puedo yo señalar cuál exactamente, pero hay financiamiento. ¿Con qué letra empieza? ¿Perdón? ¿Con qué letra empieza? No. No puedo decir exactamente cuál es. De eso se encargará la justicia, si es que hay justicia en algún momento, pero bueno. A los Salcedo, no tengo pruebas, pero igual lo digo. No, jamás iría a la asamblea yo bueno, no cabe la comparación, gente, no cabe la comparación, ustedes lo saben. Pero claro, definitivamente siempre preocupa, ahora ya preocupa, a qué intereses se obedece, qué compromisos se adoptan. Por eso también muchas veces existen estos barridos también institucionales de servidores, porque bueno, hay que ingresar, meter a las instituciones a gente a la que se le siente que debe agradecerse los ciertos aportes, pero de pronto esa es una parte minúscula, ¿no? La parte mayor tiene que ver con otras cosas, tiene que ver con empujar en la asamblea, se me ocurre, políticas que benefician a esos grupos que están detrás. Ese creo que es el problema, y a mí sí me da un poco de preocupación de que pueden existir grupos que están consolidados políticamente, que han trabajado en su crecimiento, ¿verdad?, para aportar a la ciudadanía. Hay gente que tiene mucha vocación de servicio y político. Imagínate, también hay jóvenes que son muy entusiastas y quieren transformar el mundo, que van con muchas buenas intenciones, pero quizás no tengan los recursos. Y terminan dibujando en la asamblea. No todos son así. Yo creo que eso no sé. Y regresamos a la primera noticia. Bueno, ¿qué les parece que ahora se está utilizando la imagen de Mafalda como distintivo para las fiestas de Guayaquil, como una imagen de la fiesta de Guayaquil? Hermoso, Mafalda, ¿sí? Bueno, Quino, quien fue su autor, tenía muchas frases para reflexionar, muy ciertas, y qué bueno que su legado siga todavía presente después de muchos años, y que sea la misma la figura oficial que haya llegado acá al país. Los invita justamente a seguir reflexionando como esa niña de la caricatura. Sí, pero hay algo que yo nunca coincidí con Mafalda, y es su odio a la sopa. Cierto. Miren la Mafalda, las personas que nos están siguiendo a través de Facebook y YouTube, hay una foto justamente en donde se la ve a Mafalda en estos buses de Guayaquil Visión con el fondo del Cerro Santa Ana, hermosísima. Y también está con su vestidito celeste, con cuellito blanco y su lacito también celeste en la cabeza. Muy guayaquileña, Mafalda. Con las estrellitas. Y a propósito de esto, que es una de las actividades que las personas podrán hacer, entendemos que Mafalda va a estar el día de hoy en 9 de octubre y Escobedo, también para que se puedan tomar fotos. También hay otras actividades, por ejemplo, a las 9, aquí cerca en el Parque Centenario, va a haber una ofrenda floral a Simón Bolívar. También de 9 a 12 el Festival Juliano en el Centro Gerontológico Dr. Arsenio. Habrá un recorrido por el Parque de las Iguanas y Malecón Simón Bolívar. También habrá un centro en la Expo Julio 2025 en el Centro de Convenciones, un show musical para honrar a Guayaquil a las 11, es la presentación de la banda Paz del Colegio Altamar. Van a haber muchas actividades más a las que pueden sumarse en el Museo de la Música Popular Julio Jaramillo. Va a ser la inauguración del 64 Salón de Julio en el Museo Municipal, en el Malecón del Salado. También va a haber exhibición de Guayaquil de los Colores. Y así sigue la agenda durante todo el día, y por supuesto también el día de mañana continuará el sábado. También recuerden que se ha abierto festivales como la Feria Raíces, el Burger Show. Las actividades en estos días van a estar, pero a pedir de boca, para que usted tenga
muchas opciones para elegir qué hacer en estas fiestas julianas, que en donde celebramos los 490 años de fundación de nuestra amada Guayaquil. O sea, Guayaquil va a estar llena de música, de cultura, de comida y a disfrutar. Quienes les gusta salir, o bueno, a los que les gusta también quedarse viendo películas, al parecer como a Daniel, también a disfrutar en casa de este feriado largo. Hay muchas actividades por hacer. Así es, igual se lo vive con mucho civismo y obviamente pensando en que este será uno de los años más para celebrar a la ciudad y que van a venir más días mejores. De acuerdo. Son las 8:34, nos hemos pasado un poquito en su espacio Voces y Opiniones. Con esto cerramos esta jornada de la semana. Volveremos el día lunes, por supuesto, con más información, entrevistas y análisis en Voces y Opiniones. Gracias, Mireli, gracias, Daniel, por estar acá. Gracias a los oyentes. Gracias a todos, disfruten. Gracias, Johnny. Nadie quien te iguale como hombre de coraje, lo digo en mi canción.